a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Hola hermanos de la tercera, Dios me los bendiga, me los guarde, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de sus hogares y los proteja. Estoy designado para este día para hablar con respecto a mi testimonio. Antes de ello vamos a ir a la palabra de Dios que está en Isaías 55:8 y dice así la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Esta palabra, esta poderosa palabra del Señor implica mucho lo que tiene que ver con su creación, con cada uno de nosotros y en especial también con mi vida, con mi testimonio. Bueno, antes de ir a relatarles mi testimonio, vamos a orar. Los vamos a presentar delante del Señor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios y Padre de misericordia, gracias te damos, Señor, una vez más por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario para librarnos y redimirnos, Señor, de la maldición del pecado. Bendito Dios y Padre. Gracias te doy, Señor. Yo oro por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, su familia, Señor, sus familiares, Señor, como también oro por mi ciudad, Señor, por mi país, sus autoridades, Señor, y por las familias de la tierra, Señor.
Grande es tu misericordia, bendito Dios y Padre nuestro. En Cristo Jesús, Señor, oramos y te pedimos, Señor, por estas peticiones. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu trono de gracia como hijos, Señor, adoptivos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Padre Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, comenzando con mi testimonio, yo me crié en una familia donde ni se pronunciaba la palabra Dios. Realmente vivíamos una vida sin acordarnos de nuestro Creador, sin glorificar su nombre, ni agradecerle tampoco. Desde chico a mí me mandaron a una escuela de monjas que quedaba ahí en Antagüe, lo que es el Santa Marta. Abajo antes había un colegio para hombres, porque el Santa Marta era de mujeres, y abajo había una cantidad de salas que era hasta cuarto básico, creo que era así, cuarto básico. Y ahí tuve mis primeros conocimientos de Dios, porque en ese colegio nos enseñaban en los recreos por medio de unos cuadros que ponían en las paredes, y nosotros, ¿cierto?, formábamos fila en el patio. Y ahí una monjita con un puntero nos indicaba, me acuerdo que nos mostraba un cuadro donde está el infierno, era como un hoyo grande, y de ahí tenía secciones donde está el purgatorio, y ahí iban subiendo, nos explicaba ella de acuerdo cómo iban pagando sus pecados. Eso era la religión católica, sus creencias en el purgatorio. Bien sabemos nosotros, ¿cierto?, por medio de su palabra del Señor, que eso está errado. Bueno, y ahí pasé mi vida hasta llegar hasta los 40 años. Y sin acordarme de Dios. Sí tenía una especie de respeto por Él, porque yo no usaba su nombre ni para los chistes, ni para ninguna cosa. No pasaba por mi mente usar el nombre de Jesús para cosas graves, ni nada, ni blasfemar su nombre. Teniendo conocimiento de que Él existía por medio de las películas, una vez yendo a misa por algún motivo, algún bautismo, etc., ahí uno empieza a tener sus primeros pasos en el conocimiento de Dios, ¿cierto?, de forma, llamémosle, secundaria. Bueno, estando un día en mi casa, donde mi mamá, que vivía en calle Argentina, aquí en la Carlos Ibáñez del Campo, llegó, y yo estaba recostado al lado de la ventana que daba a la puerta. Entonces tocaron la puerta y yo dije, yo voy a abrir. Y abrí. Entonces llego y andaba un joven predicando. Y salí a hablar con él. Y empecé cuando uno no tiene conocimiento de Dios, trata de justificarse, trata de defenderse, y él me hablaba y yo trataba de defenderme con mi ignorancia. Entonces, al término de la conversación, él me dijo, ¿por qué no lees la Biblia? Porque el que sabe percibe inmediatamente, ¿cierto?, el que sabe y el que no sabe. Entonces ya, chao,
y me entré para adentro, y a partir de ese mismo momento no pude sacarme de mi mente eso que me dijo él. ¿Por qué no lees la Biblia? Y estuve, no sé, media hora en la casa de mi mamá, aproximadamente. Pero mi mente no podía salir de eso que me dijo él, no podía, me patinaba y me patinaba. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? Y llegué y le dije a mi mamá, me voy. Perdón. Me voy para mi hogar. Y ese tiempo estábamos viviendo acá con mi familia, la Vero, y estaba Pamela. Entonces me vine a la casa, mi señora andaba paseando en Villarrica donde su hermana, que estaba viviendo en Villarrica. Yo estaba solo en esa oportunidad aquí en la casa. Y yo cuando me vine para acá, yo sabía que había una Biblia, porque la Vero se la leía en algunas oportunidades en las noches perdón, estaban los dos niños, estaba el Felipe y la Pamela. Y ella le leía versículos de la Biblia a los niños. Entonces, yo por eso me daba cuenta que había una Biblia. Yo nunca la había tomado para nada, la Biblia, ni para sacarla de un lugar y moverla hacia otro, no. Nunca había tomado la Biblia. Entonces llego y empiezo a buscarla. Aquí en la casa la busqué hasta que la pillé. Y me fui arriba a mi pieza a leerla, en el segundo piso. La Biblia le llama el aposento alto. En el segundo piso. Y me senté en mi cama, tomé la Biblia, frente de mí estaba la pared y la ventana que daba a la calle. Entonces llego y me pongo a leerla. Y apenas empecé a leer la Biblia, fue como si me brillaran las letras, por decir, espiritualmente hablando. Fue una cosa tan poderosa su palabra, que empiezo a leerla y me gozaba y me asombraba, me admiraba, y yo decía dentro de mí, Dios está hablando aquí, y la palabra de Dios decía, yo Jehová, decía, y yo decía, oh, el Señor está hablando aquí, es su palabra, esto es fiel y verdadero. Y leía yo y leía y no podía parar de leer. Me gozaba tanto leyendo su palabra que leí hasta que no sé cuánto estaría leyendo, horas, no sé cuánto estuve leyendo. Era un día de verano, un día de un lindo sol, había un lindo sol. Ese día de verano tienen que haber sido a las 4 de la tarde, 5 de la tarde más o menos, me imagino yo, pero era en la tarde. Entonces llego y ya mi mente y mi vista se cansó, porque me agoté de tanto leer. Yo ni en el colegio leía los libros, me sacaba muy malas notas, pero la Biblia no la podía parar de leer, era fascinante. Y llego y en ese tiempo no usaba lente yo, a los 40 años. Y dejo la Biblia al lado de mi cama y miro al suelo. Yo estaba leyendo el Antiguo Testamento, empecé del Génesis, y miro al suelo y dije, estoy perdido. Al leer, ¿cierto? Las características de Dios, de un Dios santo, y yo verme pecador. A mí antes me decían todos que yo era una buena persona, que etcétera, pero a los ojos de Dios yo era horrible, me vi horrible, me recordaba algunas cosas que había hecho, y miraba al suelo yo y me arrepentí en gran manera.
mi cuerpo me dolía completamente. No era pensar que me dolía. Mi cuerpo me dolía completamente, todo mi cuerpo. No sé si el pelo me dolía, pero me dolía todo el cuerpo de arrepentimiento. Me arrepentí en gran manera y así estuve no sé cuántos minutos reflexionando, sufriendo con mi arrepentimiento. Mi cuerpo, el dolor de mi cuerpo era muy grande y yo pensaba en mí, estoy perdido, no conocía la misericordia de Dios porque yo no conocía al Señor. Entonces miraba al suelo y en un momento determinado terminé mi reflexión y empiezo a levantar mi vista hacia lo que era la ventana y mi pared, porque estaba frente a ella. Y cuando empiezo a levantar la vista veo una túnica y una persona que se me va apareciendo a medida que voy levantando mi vista, y había un personaje con túnica blanca, como dice la palabra, sin mancha ni arruga. Lo único que le vi fueron sus manos y su rostro, más su túnica, los pies no se los vi. Y levanto la vista y lo quedo mirando frente a frente. Él estaba a la misma altura mía. Yo estaba sentado, pero él, cuando yo terminé de verlo, él estaba a mi misma altura. No estaba más arriba de mí, menos más abajo. Era un ángel. Y yo lo quedo mirando, no me salió el habla, quedé ahí mismo como quedé mirándolo nomás. Y él tampoco me hablaba, pero tenía una cara serena. Él tenía una cara muy serena. Y los quedamos mirando un par de segundos tiene que haber sido. Y a continuación, a la derecha de él, empiezan se forman a ver el trasfondo de atrás de donde él estaba era negro. Yo miraba así y era un negro que nunca había visto, un negro pero muy fuerte, un negro, y él estaba suspendido en lo negro, pero su cuerpo completo tenía, por decir, luz propia. No resplandecía ni nada, pero él tenía luz propia, pero para atrás todo era negro, ya no había ventana, no había pared tampoco, todo era negro atrás. Entonces a su derecha se formó de la nada unas bolitas de un solo color, y esas formaban como un semicírculo así, avanzaban y dejaban una estela detrás y aparecía otra. Terminaba, desaparecía y aparecía otra al tiro. Eran bolitas de colores, eran de un solo color y eran colores maravillosos. Nunca había visto esos colores. Yo siento que uno conoce los colores en diferentes partes, pero esos eran colores muy hermosos, colores celestiales podría llamarle, porque no he visto nunca esos colores tan hermosos, siendo que eran de un solo color: amarillo, azul, verde. Entonces, ¿cuál era la intención? Uno después comprende, era que yo deje de mirarlo a él y mire eso tan hermoso que salía de su hombro, o a la altura de su hombro. Y yo lo hice, miré para el lado, y en ese mismo momento, cuando yo miré, como que el ángulo de mi vista como que se cerró y desapareció él. Del ángulo de mi vista se me perdió él al tiro, pero sobre la misma dejaron esas bolitas de colores dejaron de aparecer, y se abrió en el espacio negro que había atrás una ventana del tiempo. Era como quien hace aparecer, por decir algo,
un televisor de, no sé, 40 pulgadas, una cosa así. Se abrió inmediatamente una ventana del tiempo, le llamo yo. Y ahí aparezco yo, como a los 12 años aproximadamente. Y estaba cometiendo una maldad en ese tiempo, pero a los ojos de Dios era un pecado. Y yo lo hago, lo completo, era como si alguien me hubiera estado filmando y me pasan la película ahí. En vivo e indirecto, todo con movimientos, todo, ¿cierto? De hecho, yo, si usted me hubiera preguntado ahora, ¿te acordáis a los 12 años eso que hiciste ahí? Yo le hubiera dicho, no, para nada, no hubiera tenido memoria de eso que hice yo en ese momento determinado de mi vida. Pero en mi mente estaba clarito lo que estaba viendo, mis recuerdos, y ahí el Señor me muestra otro pecado. A esa edad, otro, como 7, 8 pecados más o menos el Señor me mostró así, en vivo, en directo, en cámara normal, por llamarle, con movimientos normales. Y a partir de ese empezó como a apurar la secuencia de lo que me estaba mostrando. Y empieza, y de repente empieza, pero a una velocidad, pero así, uno con los ojos normales que tiene aquí en la Tierra, vería pasar como un rayo, así, una cosa súper rápida. Pero en ese momento, mis ojos y mi mente, yo podía ver lo que me estaba mostrando a gran velocidad, como si me lo fuera mostrando normal, así, normal, todo normal. Pero todo era a mucha velocidad. Era tanto mi maldad, mi pecado, que a esa gran velocidad no terminaban. Y yo me creía bueno. Y así estuvo un momento, y yo podía comprender todo lo que me mostraba a esa gran velocidad, como si me lo fueran mostrando normal, a velocidad normal. Entonces, estaba en eso cuando en un momento, y así empezó a avanzar mi vida. A medida que iba mostrando, yo iba creciendo y el Señor me iba mostrando. Yo lo que había hecho, ¿cierto? Ofendiendo su santidad, independiente de mi ignorancia del conocimiento de su voluntad y de su existencia. Y en un momento determinado el Señor hace que yo pestañee con mis 2 ojos. Pestañeo y le abro los ojos nuevamente, y ahí estaba mi pared, estaba mi ventana nuevamente, y tomé la Biblia y seguí leyendo. Bueno, el mensaje de lo que me mostró el Señor es válido para todos, para cada uno de nosotros. El Señor me tomó a mí a los 12 años aproximadamente. Él consideró, según su santidad, de que yo tenía cierto discernimiento para hacer lo que yo estaba diciendo. Antes de eso el Señor consideró que yo no tenía culpa, porque yo no... Bueno, la juventud de hoy día ya no es igual. Antiguamente éramos otro tipo de niños, por decir la palabra más inocente, pero hoy día un niño a los 12 años ya no es lo que éramos nosotros hace 65 años atrás, que es la edad que yo tengo ahora. Los niños, la juventud ya no es lo mismo. Un niño tiene discernimiento delante de los ojos de Dios ya a menos edad que eso, y por eso que hay que tener cierto la escuela dominical para poderles enseñar cierto el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su amor, de su misericordia, cierto,
de que es un Dios vivo, un Dios admirable, tanto que se le puede enseñar, ¿cierto?, en la escuela dominical a los niños. Son tan importantes hoy día para el reino de Dios como los adultos, porque como decía recién, los niños ya no son lo mismo que antes, ellos ya tienen discernimiento a menos edad, salen más inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo de mi testimonio es que tengamos mucho aprecio por los niños, ¿cierto? Esforcémoslos para la escuela dominical, si el Señor no viene antes, y tengamos escuela dominical, poder, es cierto, enseñarles con conciencia de lo que estamos haciendo, que no son palabras vacías para ellos y que es de gran bendición para sus vidas, porque eso es lo que quiere el Señor para ellos, como para nosotros. Así que sería ese mi testimonio. Desear que el Señor les bendiga, que el Señor, ¿cierto?, ponga ángeles alrededor de sus hogares, que no entre ni una pestilencia, ¿cierto?, a sus hogares, a sus vidas, a su familia y familiares. Y un abrazo a cada uno de ustedes, al pastor, su familia y a todos mis hermanos que están detrás de esta pantalla. Que el Señor me los bendiga. Y ese ha sido mi testimonio, y hasta que nos veamos nuevamente. Amén. Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte